el Señor llene nuestras vidas, ¿no? Ahí, los dejo que se acomoden. ¿Estáis? Tenemos la necesidad de que el Señor llene nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser. Pero también necesitamos reconocer que Dios es el que reina. ¿Te acuerdas la primera canción? Bueno, la primera canción después de la presentación de Adriano, la que cantamos, los de la alabanza seguramente lo tendrán fresquito, pero ¿os acordáis cuál era la canción? Coronado estás. Coronado estás, Señor. Tenemos que decirlo con seguridad, con la firmeza de nuestro corazón, que Dios está coronado y Él reina. Amén. ¿Tu Dios reina? Mi Dios reina con poder, con autoridad. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el que está sobre la creación. Los estoy ahí dando, los estoy empujando para que entremos en el tema. Miren, sé que os habéis acomodado, ya estáis quietitos todo ahí. Les voy a molestar de nuevo, los voy a molestar, los voy a incomodar. Les voy a pedir que, por respeto a nuestro Señor, os pongáis de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor use esta palabra que quiero compartir como algo que impacte como un dardo en nuestro corazón y haga lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno. Señor, estamos reunidos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre, para glorificarte a ti. Es nuestra misión, nuestra actividad, el de reunirnos, de congregarnos como una familia de la fe y juntos estar alabando y glorificando tu nombre. Pero también nos hemos reunido en este lugar para aprender de tu palabra, para ser instruidos a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser moldeados, formados, trabajados, y es tu Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. Por eso yo en este momento, junto con esta congregación, pido al Dios de los cielos que descienda en este lugar y toque nuestras vidas esta tarde. Que use esta palabra para ser un instrumento que trabaje sobre nuestros corazones, que trabaje sobre nuestros pensamientos, que trabaje sobre nuestras vidas, para tener clara cuál es nuestra visión, cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado. No estamos aquí solamente para calentar bancos, sillas. No estamos aquí para perder el tiempo, para vivir en una rutina, sino estamos para conquistar el reino con el reino tuyo, Señor, al reino de las tinieblas. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Antes de que te sientes, dile al que tienes a tu lado: el reino de Dios no tendrá fin. Muy bien, podéis tomar vuestros asientos. Podéis tomar los asientos. No os durmáis. Y la pregunta es: ¿crees de verdad que el reino del Señor no tendrá fin? ¿Creemos que lo dice la palabra? El ángel Gabriel, cuando se acercó a María, lo relata allí en Lucas el capítulo 1, el ángel Gabriel se le apareció a María allí en Nazaret, al norte de la tierra bendita de Israel, y se le manda el mensaje, y María queda anonadada, queda asustada, atolondrada por el mensaje, pero el ángel le da este mensaje. Si tienes tu Biblia puedes leerlo en Lucas 1:31. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La promesa del nacimiento de Jesús, el Mesías, aquel niño que nacería en Belén y que traería ese camino de redención, que abriría la puerta para nuestra salvación. Bendito sea aquel día donde el ángel Gabriel le anunció a María de que vendría el Mesías prometido. Y ese Mesías, que nació como un simple bebé indefenso allí en Belén, se crió, se desarrolló y llegó a morir en la cruz
y al tercer día resucitar y triunfar para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Qué bendito es esto, ¿no? Pero le dice el ángel Gabriel a María, este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y el 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino. Ahí está lo que decíamos recién. El reino de Dios no tiene fin. Y quiero hablar esta tarde la necesidad que tenemos como hijos de Dios. No solamente disfrutar y decir gloria a Dios, aleluya, porque Él nos ha perdonado nuestros pecados, porque nos ha limpiado de toda nuestra maldad, nos ha justificado, nos ha hecho un hijo de Dios Altísimo. Bendito sea ese milagro. ¿Te alegras por ello? Lo vives intensamente, lo disfrutas de verdad, lo atesoras en tu corazón como el mayor tesoro. Pero esto es el principio. Si Dios ha puesto esa bendición en tu vida, si Dios ha puesto esa bendición en mi vida, es para que hagamos algo. Hablábamos los domingos anteriores acerca de misión y visión, y hoy no voy a hablar acerca de ese tema, pero sí quiero decir que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad, tú y yo, de que el reino de Dios se extienda. El reino de Dios no está quieto, no es algo estático, no es un objeto que permanece para siempre. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo que necesita vital vida de extenderse hacia las demás cosas. Me encanta esta tierra. Yo vengo de una zona de un clima subtropical, un poco parecido por allí de donde vienen Adriano y Elise, ¿no? Donde llueve mucho y las plantas crecen un montón. Así que todo el año está verde y hay mucha agua. Y cuando yo vine aquí hace ya 28 años, más de 28 años atrás, a la tierra de Alicante, una de las cosas que me impresionó fue la poca lluvia que cae aquí. Porque donde yo nací llovía y también llovía. Me acuerdo que en esa tierra de misiones allí por el año 83 llovió 3 años seguidos casi sin parar. Y se dice pronto, las calles eran agua, directamente brotaba agua por todos lados. Era espantoso como se sufría. Nuestra mudanza quedó ahí atrapada por la crecida de un río que no podían cruzar el puente. Bueno, no me voy a liar con estas cosas, no es el propósito. Pero lo que quiero decir que cuando vine aquí me sorprendió la escasez de agua y lo bien usado que está el riego por goteo y todas esas cosas que alimentan. Pero no sé si has observado que aquí tenemos 2 primaveras y no tenemos otoño. Siempre lo decimos con Olga, nosotros no tenemos otoño aquí, tenemos 2 primaveras. La primavera que está antes del verano, donde las plantas empiezan a florecer y a vivir y ya les viene el calor y ya las machaca el sol y en el verano sufren, pobrecitas. Pero llega esta época del año y caen estas lluvias como cayeron el otro día y las plantas dicen, la primavera ha llegado. Y en casa estaba mirando, cuando salíamos para aquí, para la iglesia, tenemos un rosal y está vigoroso estos días. Creo que tiene por lo menos 30 capullos para abrir en los próximos días sus flores. Llegó la primavera. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, nosotros somos el reino de Dios y tenemos que florecer como la primavera. Tenemos que extendernos, tenemos que brillar en medio de un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas. Necesitamos que la iglesia rompa las fronteras y se extienda más allá de sus límites. Hace poco escuchábamos un mensaje por nuestro hermano Oscar de que el evangelismo es más allá de las paredes de la iglesia. Nuestra vivencia evangélica, nuestra identidad como cristianos está aquí en la iglesia, pero está también allí en la calle. Y el mundo necesita saber que el reino de Dios no tendrá fin. Y de eso se trata lo que yo quiero hablar en esta tarde, que el reino de Dios no tendrá fin y necesitamos extendernos más allá de los límites que nosotros mismos
queremos marcar y marcamos. La iglesia necesita moverse y extenderse como un solo cuerpo, en una misma misión, con una misma visión. Ya lo prediqué los 2 últimos domingos, así que creo que y espero que la lección haya quedado grabada en nuestras cabezas y no quiero insistir en ello, pero tenemos que tener la misma visión. Cuando el Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo, la necesidad que hay es que el pueblo tenga la misma visión, que estén en unidad. Pentecostés vino cuando el pueblo, los discípulos, los 120, estaban todos unánimes, dice. Tenían un mismo sentir. Y ahí vino el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y ahí empezó a brillar con fuerza la identidad del cristianismo, la identidad que tú y yo tenemos. ¿Quieres ser parte de esto? Muy bien, entonces la primera cosa que yo veo es que para que el reino de Dios se extienda, lo debemos hacer en el Señor, en el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, tengo aquí 2 versículos que los voy a leer rápidamente como referencia. El Salmo 24 dice, Salmo de David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y Hechos 17:24 dice, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Muy bien, vamos a la cuestión de lo que quiero resumir en este momento cuando digo en él nos extendemos. Cuando una persona acepta al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, se arrepiente de sus pecados, una de las cosas que le decimos es que se ha quitado del reino de las tinieblas y se ha pasado al reino de la luz admirable, al reino del Señor. Ha cambiado de jefe, ha cambiado del reino de las tinieblas y ahora estamos bajo la autoridad del Rey de los cielos, nuestro Dios y nuestro Señor de señores. Hemos cambiado, pero al diablo, que es muy astuto, eso no le agrada para nada. Así que viene a chincharnos, a pincharnos, a molestarnos. Y nosotros tenemos la idea ya formada de que como estamos en este mundo y el dueño de este mundo es Satanás, y eso es mentira. ¿Sabías que el dueño de este mundo no es Satanás? Lo acabamos de leer. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Lo sabías? La tierra, tú y yo y todos los seres vivientes le pertenecen al Señor. Y esto es una realidad que como humanos muchas veces no lo tenemos en cuenta. Decimos, bueno, es que estamos en este mundo sometido bajo la presión de Satanás. Es verdad que Satanás ha tomado una autoridad que no tiene. La ha usurpado y con esa autoridad está haciendo estragos en este mundo. Pero tú y yo no pertenecemos a ese reino. Pertenecemos al reino de Dios. Estamos en esta tierra, que el dueño de esta tierra, ¿quién es? Dios. Y si Dios es el dueño de esta tierra y yo pertenezco a Dios, el diablo no tiene nada que hacer conmigo. Decir, bueno, eso ya es mucha pretensión, porque, ¿sabes? Somos nosotros los que tenemos la llave de la puerta para darle derecho o no al diablo a hacer lo que quiera hacer. Más de una vez he encontrado a alguien que me dice, ay, es que así como me van las cosas. Y yo digo, es que te van las cosas así, porque no estás sometido a tu jefe, al Dios del reino de la luz. No estás siendo obediente 100% a lo que Dios quiere. Y estamos sometidos bajo muchas presiones que condicionan nuestro diario andar. Pero debemos reconocer que si le rendimos nuestra vida completamente al Señor de señores, como Él es dueño del mundo y es dueño de nuestras vidas, el diablo no tendrá autoridad y nos querrá molestar, nos querrá fastidiar,
pero Dios se llevará la victoria. Recuerda cuando Jesús fue al desierto después de ser bautizado y fue tentado por el mismísimo Satanás. Y una de las cosas que le dijo Satanás: si tú postrado me adorares, te daré los reinos. Y el Señor Jesús dice: ¿qué me vas a dar lo que es mío? Toma ya. Y entonces el Señor Jesús, con autoridad en la palabra, le dice: escrito está. Y lo dejó tieso a Satanás, porque supo cuál era su lugar. Hermanos, hermanas, si supiéramos exactamente cuál es nuestro lugar en el reino de los cielos, en el reino del Señor, pues las cosas serían y funcionarían muy diferente. No le dejemos ninguna gota, ninguna resquicio al diablo para que nos utilice, para que se infiltre, para que maneje nuestras vidas. Él va a machacar, lo hizo con Adán y Eva. Y ahí fue donde se abrió la puerta y vino el descalabro mundial. Pero sabes que si tú y yo tenemos la fortaleza, y la tenemos porque dice que si nos rendimos bajo el Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, Él nos da poder. Lo predicábamos esta mañana en Callosa. Poder para estar viviendo una vida santa. No vale el que yo no puedo, no tengo fuerza. Mira, si no tienes fuerza, si te sientes que no puedes, únete a otro hermano, clama en oración, busca a Dios, y en esa unidad vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Y tendrás una fortaleza que no tienes para poder estar resistiendo todo dardo de fuego del maligno. Y de esta forma usar a Dios para que el reino de Dios se extienda, que rompa las fronteras, que vaya más allá. Ay, Señor, danos la capacidad para sentir y ver lo que tú estás viendo y sintiendo, para que de esta manera caminemos en santidad. Se están rompiendo en este tiempo demasiados moldes, demasiadas reglas, demasiadas cosas instruidas por Dios. Y el mundo está entrando a paso veloz a un caos que llevará finalmente a ese advenimiento, a ese arrebatamiento cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. ¿Lo estás esperando? Yo lo estoy esperando en cualquier momento, porque veo que esto no va a funcionar así. Veo lo que está pasando con las generaciones muy jóvenes y digo, el mundo no puede funcionar con este tipo de generación, porque no hay capacidad salvo excepciones obviamente, pero no hay espíritu de sacrificio, de esfuerzo, de estar comprometidos, bueno, cuántas cosas que podría decir. Sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Asusta el mundo que estamos viviendo. Pero tenemos al Señor en nuestro corazón. Somos parte del reino de los cielos. Y como tal debemos dejar que, si somos parte del reino de los cielos, que el Señor reine en nuestras vidas. Tome el control, tome la dirección. Y de esta manera en el Señor nos extenderemos. Así que dejemos que sea la ascensión a través de Dios obrando en nosotros. Pero dejemos también que el Espíritu Santo santifique y prepare nuestras vidas para tener las instrucciones de cómo hacer esa extensión. Porque si caminamos, si somos llenos del Espíritu Santo, si dejamos que el Señor llene nuestras vidas, estamos ahí viviendo una vida de santidad, pero hacemos las cosas que nos parecen a nosotros, pues no extenderemos el reino de los cielos, sino que extenderemos nuestro propio reino. Así que la segunda cosa es que debemos dejar que el reino de Dios se extienda en nuestras vidas. Porque si queremos alcanzar a otros, debemos dejar que el reino de Dios se extienda en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro unos versículos que a mí me apasionan. De hecho, lo he predicado alguna vez y estaba hablando de que nosotros somos linaje escogido. ¿Se acuerdan de cuando hablé de linaje genética? Tenemos los genes. Nuestra naturaleza está genéticamente identificada con el Señor de señores. Cuando hemos aceptado al Señor Jesús, hemos muerto a nuestra vieja vida y hemos nacido a la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida nos ha dado la genética espiritual y nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nos está dando la instrucción de que debemos dejar que el reino de los cielos se extienda en nosotros. Si alguno está buscando estas citas, 1 de Pedro 2, 9 y 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos linaje escogido y por lo tanto debemos dejar que el reino de Dios se extienda en nuestras vidas. El hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas forma parte, no solamente es vivir una vida santa, sino es hacer lo que a Dios le agrada con nuestras vidas. Que en nuestro diario andar, tal vez en alguna oportunidad, nos toque vivir experiencias que sean desagradables. Piensa en Pedro, piensa en Pablo, que cuántas veces terminaron ahí azotados o en una cárcel o navegando en algún barco. Yo siempre pienso en Pablo cuando le estaban profetizando. Por ahí hay muchos movimientos proféticos y te dicen: el Señor te mandará a la India, a la China, a Japón, no sé qué. Muy bien. Y ahí Pablo tenía una palabra profética: no vayas a Jerusalén, que te van a apresar. Quédate aquí con nosotros, que eres una bendición. Y nosotros podríamos decir, humanamente decir: gloria a Dios, estoy siendo de bendición para la iglesia de Altea. Dios me quiere aquí, no que vaya allí para ser apresado. Anda ya, eso es obra del diablo. Vete de mí, Satanás, voy a hacer caso a la palabra profética y me quedo aquí. Graso error. Pablo tenía la dirección del Espíritu Santo. Él sabía lo que tenía que hacer. Y aunque sabía que iba a ser detenido cuando iba a Jerusalén, él decidió seguir la voluntad del reino de los cielos hasta el final. Y así cumplió el propósito que Dios tenía, no de ser de bendición para la iglesia donde estaba, sino de ser alguien, un instrumento por Dios usado para hablar a las principales autoridades romanas de aquella época y ser un ejemplo, y terminar en una prisión en Roma con los beneplácitos de las autoridades para poder, según nos dice el libro de los Hechos, predicando en la casa y viniendo gente que de otra manera seguramente no hubiera alcanzado. ¿Cuántas veces Dios nos lleva por caminos que no nos gustan? Sin embargo, estamos desarrollando el reino de Dios, el reino de los cielos en nuestras vidas. Dejemos que el reino de Dios se extienda en nosotros para que de esta manera el reino de Dios se extienda a nuestro entorno. La extensión del reino de los cielos se hace con personas. ¿Lo sabías? No podemos pretender que la extensión del reino de Dios sea una realidad si tú y yo no nos movemos, no nos comprometemos y no avanzamos. Y aquí viene algo que tal vez nos cuesta mucho escuchar, pero hay varios casos en la Biblia, varios ejemplos. Tengo aquí anotado Hechos 17, versículo 6, dice: pero no hallándole trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, y estos también han venido aquí. Hoy Dios quiere que nosotros fastidiemos al mundo con el mensaje del Evangelio, porque es la forma que se va a extender. Yo sé que tenemos que ser éticos y tenemos que ser prudentes y tampoco vamos a estar gritando a los cuatro vientos como locos, pero tenemos que armarnos de la valentía que el Espíritu Santo nos da para poder estar proclamando el reino de los cielos, no solamente viviéndolo en nuestras vidas, sino proclamándolo y extendiéndolos a los alrededores. A veces pensamos que el reino de Dios es como algo místico. Bueno, el reino de Dios, sí. ¿A qué iglesia vas? Bueno, yo voy a la iglesia de Altea. Ah, qué bien. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, es algo que predicamos. Tontería, yo soy parte del reino de Dios. Yo soy un miembro de este reino. Soy algo visible, palpable. Y yo quiero que en este reino haya más personas formando parte de este reino. ¿Quieres? ¿Te animas? Yo quiero que cada uno de nosotros no pensemos: bueno, ya se enrolló otra vez el pastor, ya me está ahí dando eso.
Tapo el oído, tapo el oído. Esto no es para mí. Qué bueno iba la palabra, pero ahora me toca. Así que clic, off y apagado y ya no escucho. No, presta atención porque si quieres que tu vida cumpla el propósito de Dios, la visión de Dios, el plan, el proyecto de Dios se cumpla en tu vida, tienes que ser parte de la extensión del reino de los cielos. Tienes que ser parte de este proyecto de vida que Dios no es algo místico, es algo que se forma con personas. ¿No te gustaría que este local se quedara pequeño? Bueno, es que también es un rollo cuando hay mucha gente. ¿Has pensado alguna vez cuántos habitantes hay aquí en Altea? Yo tengo más o menos una idea, 20.000, 22.000. Vamos a poner 22.000 personas, ¿sí? ¿Has pensado alguna vez la posibilidad de que el 10%, a ver, los que estamos aquí, no todos somos de Altea. Hay algunos que vienen de Benidorm, otros que vienen de Villajoyosa y otros que vienen de Alfaz, y el resto, la mayoría, son de Altea. Ahora pensemos, si de 22.000 habitantes podríamos extender el reino de los cielos al 10% de la población, ¿cuánto es el 10% de 22.000? 2.200 personas. Demasiado, ¿no? Sí, bueno, no seamos tan optimistas, ¿vale? Vamos a quedarnos con el 1%. ¿Me permitís que reduzca bastante? El 1%. Si yo reduzco y quiero extender el reino de los cielos a los alteanos y alcanzar el 1% de los alteanos, tendríamos que tener 220 personas aquí adentro. ¿Lo has pensado alguna vez? Necesitamos ser parte de la extensión del reino. Esta mañana daba un número que nos dieron ayer que me ha gustado. ¿Cuántos habitantes hay en España? 45 millones, más o menos, ¿no? Si hiciéramos iglesias de 100 miembros, un poco más de lo que tenemos aquí, de 100 personas asistiendo cada domingo, y quisiéramos alcanzar el 10% de la población de España, ¿sabéis cuántas iglesias harían falta en España? 45.000. Hay mucho camino. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que hay necesidad de poner manos a la obra para que el reino de los cielos se extienda. Hay mucha gente ahí afuera que está necesitando escuchar el mensaje del Evangelio. Y no queremos iglesias multitudinarias. Sería difícil de trabajar con ello. Bueno, si Dios lo manda y si está en los planes de Dios, es plan de Dios y lo aceptamos. Pero no es el propósito de tener una iglesia de 1.000 miembros aquí. Pero sí que nos interesa que el Evangelio llegue a cada rincón, de Altea, de Alfaz, de La Nucía, de Polop, de Callosa, de Benidorm, de Villajoyosa, de Calpe. Y si queremos alcanzar el 1% de cada uno de esos, necesitamos tener 3 o 4 iglesias en cada uno de los lugares. Y alguien tiene que estar allí. Doy gracias por cada uno de los lugares donde se está haciendo un discipulado. En La Nucía hay uno, en la casa con Gaby y Tomás por allí. ¿Dónde estaba Gaby y Tomás? Por allí, a Tomás. Los lunes. Los martes en Alfaz, en la casa de María Elena, ¿verdad? En tu casa se están reuniendo. Pues ¿quién dice que eso no sea el principio de una pequeña iglesia? ¿Quién dice que un grupo que se va a reunir en la casa de Carolina y su marido Alex en La Nucía no sea la próxima grupo de hermanos que formen la iglesia de La Nucía? Pequeños grupos de 10, 15 personas donde el Evangelio llega a las necesidades de las personas, donde llega a cada uno de los círculos. ¿Es posible? Dios está hablándonos en este tiempo la necesidad de que el reino de los cielos se extienda. Una cosa que tenemos que tener absolutamente claro: el crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo da Dios. Está bajo la supervisión y el control de Dios. Dice la Biblia que uno sembró, el otro regó
pero el crecimiento lo da Dios. Así que los resultados no son nuestra responsabilidad. Los resultados son responsabilidad del Dios Altísimo. Tu responsabilidad y la mía es de extender el reino. Y como ya he hablado bastante, a veces una imagen habla más que 1000 palabras, dice el dicho. Y como no me conformé con una imagen, les traje un pequeño vídeo que nos lo proyectaron ayer en la reunión de fraternidad y me pareció interesante compartirlo con vosotros. Es el trabajo que está haciendo FAMADE, que es la fraternidad de iglesias y pastores de las Asambleas de Dios en Andalucía. Los andaluces por allí, ¿eh? ¿Hay algún malagueño por aquí? Bueno, el trabajo que está haciendo Asambleas de Dios, las iglesias que están en Asambleas de Dios, se muestra en este vídeo. Y yo digo que lo que veamos en este vídeo es también realizable para que nosotros veamos. Las Asambleas de Dios han formado en este decenio, en estos 10 años, algo que se llamó Visión Alcance 2020, o sea, con la visión puesta en el año 2020, falta 2 añitos, alcanzar 1000 lugares de cultos, 1000 lugares donde se predique el Evangelio. Arrancábamos con 300 y pico, y bueno, va habiendo, sí, cerca de 300, y la multiplicación en ese esfuerzo de extender el reino de los cielos es alcanzar muchos otros lugares y está dando un resultado extraordinario y el vídeo va justamente de esto. Creo que en Costa de Marfil son un ejemplo maravilloso de lo que Dios está haciendo. Ellos lo han puesto en práctica ya hace unos cuantos años y la multiplicación es exponencial, algo maravilloso. Pero bueno, vamos a ver el vídeo, si está preparado, lo vemos. Hoy se están plantando en el mundo más iglesias que en cualquier otra época en la historia del cristianismo. A pesar de estos hechos, algunas personas no están convencidas de la necesidad de plantar iglesias. Una de las razones por la falta de entusiasmo tal vez se deba a que muchos, incluso líderes, no tienen un concepto claro sobre lo que es la iglesia y cuál es su misión en el mundo. La misión no es nuestra. El pastor y escritor Craig Wright dijo: no es que Dios tenga una misión para su iglesia, sino que tiene una iglesia para su misión en el mundo. En Andalucía hemos crecido más en estos últimos 7 años que en los 50 restantes, casi un 100%. Gracias al renuevo de la visión y a la alineación con la perspectiva de crecimiento y multiplicación, hemos llegado a cuotas de crecimiento bastante sobresalientes. Nuestro deber de plantar iglesia radica en el propio propósito de un Dios amoroso y de un Dios misericordioso que desea que hombres y mujeres sean discípulos de Jesucristo y miembros responsables de la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuyas congregaciones son señales de la venida del reino de Dios para alabanza de su gloria. Este propósito y su amor constituye la fuente de las que brotan 5 razones por las que Dios quiere que plantemos iglesias en Andalucía. Las razones son las siguientes. Primero, porque Dios es el Padre que busca y halla lo perdido. Segundo, porque el amor de Cristo nos constriñe a proclamar la salvación que Él ofrece. Tercero, porque el Espíritu Santo ha sido enviado a todos los seres humanos y crea la iglesia. Cuarto, porque cada una de nuestras congregaciones son sucursales del reino de Dios allí donde estamos. Y quinto, porque plantar iglesias glorifica a Dios. Gracias al cumplimiento de la gran comisión al que fuimos llamados por nuestro Señor y gracias a la obediencia y esfuerzo que las iglesias de las Asambleas de Dios de Andalucía han desarrollado en pro del establecimiento de su iglesia, los resultados no han tardado en darse a conocer. Las incursiones evangelísticas, la apertura de grupos de hogares y el establecimiento de puntos de misión allí donde antes no estábamos, ha hecho posible que en Andalucía FAMADE esté presente en las siguientes nuevas poblaciones: Macael, Níjar, Al-Hama,
Bujalance, La Carlota, Montilla, Cabra, Castuera, Montoro, Écija, Rute, Alcaudete, Castro del Río, Rueca, Fuente Tójar, Mengíbar, Vilche, San Silvestre, Punta Umbría, Ceuta, Nueva Andalucía, Marbella, Fuente de Piedra, Los Palacios, Bormujos, San Juan de Aznalfarache, El Cuervo, Aracena, Guadajoz, Barbate, Lomo Pardo, Puerto Real, Nueva Jarilla, Sanlúcar de Barrameda, Arco de la Frontera, Medina Sidonia, Jimena de la Frontera, Vejer de la Frontera, Benalúa de Guadix y Atarfe. 40 proyectos nuevos en 7 años. Hemos crecido en estos últimos 7 años casi un 100% con respecto a los años anteriores. Y esto apenas es nada. Debemos de continuar viviendo en el llamado y en nuestra responsabilidad que como discípulos tenemos de predicar el Evangelio en todo lugar y a toda criatura. La esperanza de Andalucía y la posibilidad de transformar la realidad que enfrentamos hoy radica en multiplicar cientos de iglesias saludables en cada ciudad, en cada pueblo y en cada aldea de toda Andalucía. Estas han de ser congregaciones de hijos e hijas de Dios, seguidores de Jesucristo, bendecidos con la presencia y los dones del Espíritu Santo, que intencionalmente busquen ser señales de la venida del reino de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Te sumas? ¿Quieres ser parte? Yo quiero ser parte. Nos ponemos en pie y oramos. Padre amado, gracias porque en tu palabra hay una clara instrucción de que el reino de los cielos no tendrá fin y se extenderá hasta los confines de la tierra. Entendemos al tiempo presente que nuestra nación, que nuestro lugar de trabajo, la provincia de Alicante, la Marina Baixa, necesita aún más iglesias para alcanzar a un pueblo que necesita encontrarse con el Salvador. Creemos que no es un imposible, que el 1% de la población de este lugar tenga un sitio donde congregarse, un lugar donde escuchar la sana palabra de Dios, donde pueda crecer, donde pueda alimentarse y pueda expansionarse aún más el reino de los cielos. Ayúdanos a nosotros a tomar conciencia de los tiempos en que estamos viviendo, que los tiempos se agotan, los tiempos son finales. Y esto no es una imaginación, no es un absurdo pensamiento sin fundamento, sino que es una realidad que palpamos a diario. Por eso en esta tarde el Espíritu Santo toque nuestros corazones y tomemos conciencia de que necesitamos extender el reino de los cielos más allá de las fronteras y los propios límites que nosotros ponemos. Queremos que muchas personas aún conozcan el mensaje de salvación, sean transformados por el poder santo, por el poder transformador de tu palabra, el mensaje de buenas nuevas que trae libertad a los cautivos, sanidad a los corazones quebrantados, salvación a los que están perdidos, liberación. Gracias porque tú tienes ese poder y ese poder no tiene límite. Te doy gracias juntamente con esta congregación, esta hermosa congregación de Altea. Te bendecimos a ti y sabemos de que es el tiempo de marchar con seguridad, con firmeza, alcanzando metas, alcanzando objetivos. Danos la fuerza, danos el ánimo, danos el entusiasmo, danos la pasión que necesitamos. Y por último, Señor, quiero decirte que lo que el diablo quiera sembrar en el corazón, lo que el diablo quiera sembrar de desánimo, de imposibilidad, de temor o de cualquier otra cosa, y que quiera bloquear a cualquiera de mis hermanos que están aquí escuchando esta palabra o que escuchen esta predicación, sea roto en el nombre de Cristo Jesús y que podamos extendernos en el reino tuyo, Señor, en el reino de la luz admirable. Bendito sea tu nombre, seas tú glorificado hoy y por siempre
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes, al que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito seas tú, Señor. Aleluya. Muy bien, podéis tomar vuestros asientos. Vamos a participar a continuación. Voy a pedir a la alabanza que estén preparados. Vamos a participar de la cena del Señor, estos símbolos, el fruto de la vid y el pan. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Voy a pedirle a nuestro hermano Luis que ore por el pan y por el vino.